Y entonces ahí juega mucho el tema de la emocionalidad. De bueno, en realidad lo compré no tanto porque lo necesitaba, sino porque lo vi en oferta y aproveché. Entonces yo Sí, considero que también ese es un punto donde luego, o de la otra cara de la moneda, hay que aprovechar. Hay que aprovechar en qué estado, tanto emocional como mental, se encuentran nuestros clientes potenciales así para es. poder, para que nos pueda percibir de la forma como nosotros, digamos ahora, como marca, nos pueden ver. Y Exacto. cuando ofrecer esa alternativa, ese beneficio, esa solución, y una de las grandes estrategias, por lo menos en nuestro mercado venezolano, es el tema precio, el tema descuento. ¿A quién no le gusta un descuento? ¿A quién no le gusta un gratis? Eso es algo Sí. que es como música para nuestros oídos. Y bueno, entonces muchas veces quizás olvidamos esa parte, entre comillas, racional de entre el deber y el ser. O sea que el Entonces, contexto, ¿verdad? El contexto y el entorno pueden influir en nuestra racionalidad. ¿Ok? sí, yo considero que sí. Exacto. Entonces, bueno, muy bien. Eso lo vamos a descifrar, lo vamos a descubrir y vamos a convertir todos estos hallazgos, digamos, en estrategias válidas para nuestro marketing. Exactamente. ¿Ok? Para nosotros como empoderadores del marketing, para saber pues dónde llevar ese nicho de clientes, justamente hacer lo que nosotros como empresa, como marca, queremos que hagan Exacto. Exacto. o que se comporten. Bueno, entonces, para entender un poco más cuál es la base biológica de todo esto, ¿verdad? Vamos a comenzar viendo un poco lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, como ven en esta imagen, se compone del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y este sistema se conecta con todo el resto del cuerpo a través del sistema nervioso periférico. Nosotros vamos a hacer énfasis acá en el cerebro como nuestra estructura principal que nos trae y que nos convoca a este diplomado. ¿Okay? Entonces, bueno, el sistema nervioso se desarrolla desde la fecundación, las primeras semanas de gestación, ¿verdad? Se forma el tubo neural y da origen al sistema nervioso central. Después viene una etapa de desarrollo que a partir del primer mes que continúa pues madurándose después del nacimiento, ¿ok? En esta etapa, bueno, las células madres neurales se multiplican, lo que llamamos proliferación, se diferencian, o sea, adquieren sus funciones, ¿ok? Y forman las bases de lo que conocemos como el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Después que están ya multiplicadas y diferenciadas, que cada una tiene su función, bueno, se empiezan a establecer las conexiones entre estas células. Recuerden que ya las habíamos visto desde la clase pasada, se llaman neuronas. Hoy vamos a ver un poco más cómo es la anatomía de esa neurona en unas láminas que vienen ahora en la clase. Entonces, se establecen esas conexiones que llamamos sinapsis y se van formando los circuitos, los complejos o redes neuronales que caracterizan a este tejido y este órgano, ¿ok? Toda esa red neuronal permite entonces la transmisión de señales. Podemos decir entonces que el desarrollo de esas células nerviosas de las neuronas pasa por una etapa de proliferación celular, que es multiplicación. Posteriormente se forman conexiones y se diferencian en las distintas, digamos, funciones específicas que van a adquirir cada una de ellas. Ahora bien, fíjense, todo lo que nosotros somos, absolutamente todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, todo está codificado en nuestro material genético, en nuestro ADN. Y el sistema nervioso no escapa a eso. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso adquiere una configuración única, o sea, el cerebro y el sistema nervioso en general de cada individuo es único. ¿Cómo adquiere esta configuración única? Bueno, desde que se da la fecundación, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide, y ahí empieza un proceso de desarrollo en el cual todos los factores que nos rodean dejan huellas o marcas en nuestro ADN. Entonces, tenemos que durante el embarazo se establece una conexión materno-fetal y esas marcas que además las venimos heredando de generaciones pasadas, ¿ok? Esas marcas se heredan, ya las llamamos factores epigenéticos.
todo lo que la mamá come, lo que la mamá percibe, los sentimientos, los estados emocionales, las angustias, las preocupaciones, todo. Y ya va un segundo, no sé por qué está entrando una llamada, Ángel, si puedes verificar, por el grupo del diplomado. Alguien debe ser que se equivocó y está llamando. Ok, entonces todo lo que rodea a este feto en desarrollo va a dejar otras marcas genéticas también, que son los factores epigenéticos. Y esos factores se van a transmitir de generación en generación. Entonces, ¿qué es la epigenética? Consiste en las modificaciones de ese material de genético que deja huellas, pues. ¿Ok? Y que se van dando gracias a la interacción con el ambiente fetal, el ambiente físico que conocemos, el ambiente emocional, todo lo que nos rodea. Entonces, hay una configuración única, una diversidad en la estructura y función del sistema nervioso determinada por estos factores que pueden ser, aquí están, fíjense, les hice una lista, ambientales, nutricionales, hormonales, el estrés, la exposición a toxinas, nos deja marcas, el estilo de vida, las interacciones sociales son muy importantes, las experiencias tempranas de vida, etcétera. Toda esa influencia entonces nos deja, ya va, unas marcas acá, ya va, que se me fue. Un momentico, se me fue la pantalla acá. Mm, Ay, se me fue aquí Me fui para otro lado, ya va. Discúlpenme un momento que se me pasó aquí. Ok, ¿lo están viendo? ¿Me escuchan? ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. Sí, Ok, sí lo veo. se me quedó como colgada y no podía cerrar la ventana que abrí. Ok, ahí voy. Está un poquito lento. Nada más. Ujú. Se queda está como un poco lento la conexión. Ok. Ok, entonces, bueno, les estaba comentando que toda la influencia del entorno, ¿verdad? Genera interacciones con los genes, entre los genes y el ambiente, y eso también confiere una plasticidad cerebral que vamos a desarrollar, ¿ok? Ahí vamos. Oh, se pone lento. ¿Se entiende entonces acá lo que es la configuración del sistema nervioso? Mientras esto avanza. Sí, aún estamos en la lámina de epigenética y configuración Sí, única no del sé sistema por qué nervioso. no. Ahí vamos. Estoy dando, pero no quiero tampoco que se me adelante tanto. Ok. Entonces ahora vamos a definir este órgano tan importante del cual vamos a estar hablando todavía un tiempito más, que es el cerebro. ¿Sí? El cerebro humano es el órgano más complejo y es el órgano central del sistema nervioso. ¿Ok? Contiene las células que hemos hablado ya bastante, las neuronas que se activan durante los procesos mentales conscientes e inconscientes. Y vamos a ver un poco su anatomía porque es importante para entender cómo funciona. Ahora bien, tenemos también el concepto de lo que es la mente, o sea, cerebro y mente los podemos distinguir. En el cerebro reside la mente. La mente es entonces la manifestación de toda la actividad cerebral y de los procesos conscientes y los inconscientes también,
que son responsables de la percepción, el pensamiento, las emociones, las memorias, entre otros aspectos importantes. ¿Okay? Entonces, dentro del cerebro reside la mente. Digamos, son todo el conjunto de procesos mentales y actividades cognitivas que ocurren en el cerebro. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, como les mencioné, o sea, hay unos procesos conscientes y hay procesos inconscientes. Y vemos en esta imagen, yo creo que es bastante clara, ¿no? Es como que hay debajo de ese iceberg que está ahí, ¿sí? Los procesos inconscientes son procesos o estados mentales que ocurren sin que sean percibidos o reconocidos conscientemente. Nuestro cerebro realiza tareas automáticas, ¿ok? Sin que seamos conscientes, permitiendo enfocarnos en actividades relevantes para nuestra supervivencia. Entonces, bueno, sabemos que los procesos inconscientes nos interesan porque son los procesos predominantes. Nuestro cerebro está constantemente realizando una cantidad enorme de tareas. Nuestro cerebro es, bueno, impresionante, ¿sí? Y esta gran cantidad de tareas las hace de forma automática. Hay muchas que son de forma automática y sin que seamos conscientes de ellas, ¿ok? Eso nos permite a su vez centrar la atención en otras actividades que son claves para nuestra supervivencia. Ahora bien, no todo lo que el cerebro hace a nivel inconsciente es automático. Hay algunos procesos inconscientes que son bien complejos, que pueden estar relacionados con la memoria emocional, con los patrones de pensamiento condicionados por nuestras vivencias o experiencias pasadas, las motivaciones que subyacen a eso, etcétera, ¿ok? Entonces, todos estos procesos, lo que sí tenemos claro es que influyen en nuestra toma de decisiones, en nuestras respuestas, en nuestras acciones, sin ser conscientes de ellos en el momento presente. Ok, ahora, ¿cuál es la información que reside en el inconsciente que puede estar por allí, ¿no? ¿Cuál es esa información y a qué se debe? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones pueden ser variadas. Yo resumí en estos 4 elementos: represión, condicionamiento, procesamiento automático, asociaciones inconscientes. Represión: puede haber experiencias o pensamientos dolorosos o amenazantes que son reprimidos por la mente consciente. Acuérdense que desde el punto de vista de evolución, de selección natural, el cerebro nos va a proteger, nos va a defender, va a salir adelante con todo lo que tengamos que enfrentar. Entonces, puede haber un condicionamiento, experiencias pasadas que nos pueden condicionar, ¿verdad? Patrones de pensamiento, comportamiento, que se activan automáticamente en algunas situaciones específicas. Hay procesamiento automático, como vimos, especialmente para las tareas aprendidas o practicadas repetidamente. También hay asociaciones inconscientes. Nuestro cerebro puede hacer asociaciones inconscientes entre estímulos y respuestas emocionales que están basadas en experiencias pasadas. Entonces, por eso es que decimos que es tan importante, sí, eso que mencionaba el participante al comienzo, de que, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que tenemos detrás? Somos racionales, nos diferenciamos del resto de los animales, pero sabemos que hay una cantidad de cosas que están ahí en esa profundidad del cerebro, que son muchas de ellas son desconocidas, muchas de ellas no sabemos por qué se dan, de dónde tomamos esa decisión, por qué actuamos de esa forma, qué nos llevó a aquello. Entonces, hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos que la mayoría de esos procesos son inconscientes y estas son algunas de las razones por las cuales pueden estar allí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, la base de este proceso es la comunicación entre las células nerviosas que son las neuronas. Y en esta comunicación los neurotransmisores son clave. ¿Por qué? Porque son digamos, los mensajeros, las sustancias químicas que se encuentran en el cerebro y en el sistema nervioso y que van a permitir la transmisión de ese mensaje entre neuronas. Hay varios tipos de neurotransmisores, cada uno tiene una función específica. En esta lámina, por ejemplo, yo les muestro algunos neurotransmisores. Fíjense, acá nos puede llamar la atención la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con la sensación de placer, de estar y relajación cuando estamos enamorados.
La serotonina controla la temperatura corporal, el sueño, el apetito, el deseo sexual, el estado de ánimo. La adrenalina, que se encarga del desarrollo de mecanismos de supervivencia, nos pone alerta, nos activa, ¿verdad? Bueno, y así hay muchos neurotransmisores que son fundamentales para todos los procesos cerebrales. Si hablamos específicamente del amor como un ejemplo, ¿cuáles son los neurotransmisores? Bueno, tenemos la serotonina, la dopamina, las endorfinas, incluso después, si nosotros establecemos una relación amorosa estable, entonces podemos incluir aquí otro que es la oxitocina, que nos da ya no hay ese enamoramiento frenético, desbocado, un poco irracional, sino que entramos en una relación de más tranquilidad, de más apego, de más fidelidad, otras cosas. Entonces, bueno, cada uno de estos neurotransmisores tienen una función específica. Las endorfinas, por ejemplo, producen la falta de sensación de dolor o sufrimiento, o sea, parece que somos como que inmortales, ¿verdad? Además de aumentar la energía, o sea, podemos casi que desvelarnos juntos a esa persona enamorada sin sentir cansancio, ni sueño, ni hambre, ni nada. Entonces, bueno, eso pasamos por distintos niveles de secreción y de acción de estos neurotransmisores. Ahora bien, hemos hablado bastante de las neuronas, ya sabemos que son las células del sistema nervioso, pero exactamente qué son. Estas células fueron descritas, como vimos en la primera clase, por el científico médico español Santiago Ramón y Cajal, quien les dio el nombre de neuronas. ¿Okay? Son células del sistema nervioso, se forman durante el desarrollo embrionario, como ya vimos, y son fundamentales porque, bueno, se encargan de transmitir toda la información en el cerebro. Tienen unas características únicas, son distintas a todas las células del resto del organismo. Vamos a ver acá la anatomía de una neurona. Fíjense que tiene un cuerpo celular o soma, que es esta parte amarilla que ven acá en la figura, ¿ok? Con un núcleo allí que lo ven como morado. Y tiene unas dendritas, son como unas ramificaciones, como unos pequeños arbolitos, eso se llaman dendritas. Después viene una parte que es alargada, que denominamos axón, parece como un cable. Ustedes saben, los cables llevan por dentro, ¿verdad? El metal y por fuera una cobertura que es como un aislante. Bueno, el axón funciona exactamente igual porque tiene esta capa de mielina que lo mantiene aislado, ¿ok? Y al final del axón está entonces las terminales axónicas y a través de estas terminales esta neurona se puede comunicar, se puede unir o puede interactuar con el soma de otra neurona. Y esa unión es la que llamamos sinapsis. Esta es la anatomía básica. En este cuadrito tenemos entonces la interacción entre dos neuronas. ¿Okay? Y en el medio vemos unas esferitas azules que están representando los neurotransmisores. Esos neurotransmisores tienen como unas cajitas que los reciben que se llaman receptores. Y gracias a esas sustancias es que las neuronas transmiten información. Vamos a ver que, ok, pueden haber dos tipos de sinapsis o de conexiones. Hablamos de conexiones químicas cuando tenemos a los neurotransmisores y hablamos de conexiones eléctricas también, ¿ok? Este es a través de unos elementos que se llaman iones, que tienen carga eléctrica. Entonces, de cualquiera de las dos formas, las neuronas se comunican y transmiten la información a una velocidad que, bueno, cualquiera de nosotros puede imaginarse lo rápido y lo impresionante que es. Les traigo por acá un video para que vean en vivo y directo. Vamos a ver, me dicen si lo están viendo. Está en inglés, pero básicamente lo que vamos a ver acá es dos neuronas en acción. ¿Sí? Dos neuronas conectándose. En nuestro cerebro hay aproximadamente 86.000 neuronas, ¿ok? Que se conectan unas con otras y forman redes neuronales. Entonces vamos a ver el video. ¿Ven las dendritas? Sí. Ok, parece que estuviesen, ¿verdad? Caminando, ¿no? Parecen deditos. Fíjense, una neurona, miren el axón, lo largo que es. Esto es visto en tiempo real, pero digamos que este video está acelerado, ¿ok? Lo voy a volver a poner.
Esta unión ocurrió, en verdad ocurrió en 20 minutos. Ese acercamiento entre estas dos neuronas ocurrió en 20 minutos y bueno, se grabó y se puso más rápido el video para que lo pudiéramos ver. Entonces estamos viendo cómo estas neuronas no se ve tan nítido porque es una vista real a través del microscopio, pero ellas se conectan a través de las terminaciones, ¿verdad? Del axón de una con el cuerpo o soma de otra neurona. Increíble, ¿verdad? Sí, sí, total. Vamos a avanzar para acá. O sea, profe, aquí uno analizando, ¿no? De manera un poco racional, uno cuando abre un CPU de una computadora prácticamente es tal cual como funciona un cerebro. El axioma con varios conectores y ese conector tiene que en sí, valga la redundancia, conectar donde va a recibir la información que va a proyectar a la pantalla. Tal, Exacto. parece un cerebro humano, ¿no? Por eso es que yo digo o sea, que de verdad que existe un ser supremo que nos creó tan perfecto, ¿no? Sí, se copiaron del cerebro. Definitivamente, o sea, es una cosa increíble. Entonces, bueno, gracias a esas células, esas neuronas, esas redes de conexiones, el cerebro realiza, digamos, yo las agrupé acá como en tres grupos, ¿verdad? De funciones, ¿no? Funciones que tienen que ver con el control, valga la redundancia, control de las funciones vitales, o sea, a través de las cuales se regula la respiración, la frecuencia cardíaca, los procesos corporales, o sea, funciones vitales para que funcionen todos nuestros sistemas de órganos, ¿no? Tenemos otro grupo que tiene que ver con el procesamiento de los pensamientos, ¿ok? Un trabajo en el procesamiento de información, toma de decisiones y resolución de problemas, y la regulación emocional que influye en la expresión y el manejo de las emociones, así como en la toma de decisiones emocionales. Importantísimo en el tema de neuromarketing, porque nosotros vamos a transformar toda esta información en tips, en elementos claves que nos sirvan para diseñar nuestras estrategias de venta, nuestras estrategias para fidelizar, nuestras estrategias para enamorar a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita de la teoría del cerebro triuno para comprender un poco mejor cómo es, cómo trabaja el cerebro. Sí, está la teoría del cerebro triuno que fue postulada por el neurólogo y psiquiatra estadounidense Paul MacLean en la década de 1960. Esta teoría sugiere que el cerebro está dividido en tres secciones: reptiliano, límbico y neocorteza. Esto lo vamos a estar repitiendo muchísimo en todas las demás láminas que vienen de ahora en adelante y vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de estos sistemas cerebrales. El cerebro triuno influye en el comportamiento, las emociones y la toma de decisiones, obviamente. ¿Ok? Y la teoría del cerebro triuno implica que el cerebro humano ha evolucionado en capas, cada una con sus propias funciones específicas. ¿Ok? Ya vamos a ir descifrando exactamente en qué consiste esto. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tienen esta imagen. Vemos acá que es como un cerebro en tres. Tenemos acá en rojo el cerebro límbico, también lo llaman cerebro mamífero, ¿ok? Y como lo estamos viendo como en capas, decimos que este cubre el cerebro reptiliano que está por debajo y el cerebro límbico, entonces rige nuestras sensaciones, sentimientos, necesidades, que son, y es vital para el aprendizaje y la memoria. Tenemos en amarillo el cerebro cortical, también lo llamamos neocorteza o neocórtex, y este cerebro, si lo vemos en capas, cubre al mamífero, o sea, es el más amarillito, el más externo. Ahí están aproximadamente el 80% de las neuronas que se encargan de procesar los pensamientos. Y en verde tenemos el cerebro reptiliano, que regula el instinto de conservación, la reproducción, las funciones vitales. ¿Ok? Entonces, esta asociación de estos tres, digamos, estos tres elementos, es lo que nos permite todas las funcionalidades que el cerebro lleva a cabo. Ok, ahora bien,
Dentro del el cráneo, lo que son los huesos, ¿verdad? El cráneo, está el cerebro. Y ese cerebro, a su vez, lo podemos dividir en dos hemisferios, dos mitades. Cada mitad, a su vez, tiene 4 lóbulos. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Esa neocorteza es toda esa parte arrugadita que ustedes vieron ahí. Eso arrugado, que vemos como arrugado, son plegamientos. Si pudiéramos estirarlo, eso mide casi que 3 metros. Entonces, toda esa parte plegada es lo que llamamos neocorteza o cerebro cortical o neocortes también. Y es el que llamamos el cerebro racional. Es la parte más evolucionada del cerebro humano. Cuando lo vemos desde afuera, lo podemos distinguir como en dos hemisferios, dos mitades, que es la lámina que les puse anteriormente. Entonces, este cerebro es responsable de la capacidad de razonar, del pensamiento complejo y de la conciencia. Es la región que nos diferencia del resto de los animales. Se encarga de las funciones cognitivas más elevadas como el lenguaje, la planificación, la creatividad, la imaginación, todas las habilidades que requieren el comportamiento inteligente. Y contiene los centros, además, que interpretan y comprenden lo que recibimos a través de los sentidos: olfato, gusto, tacto, etc. ¿Okay? Se ha desarrollado significativamente en humanos y en mamíferos superiores. Como ya les dije, está dividido en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que lo vamos a ver ahora. Estos hemisferios tienen funciones diferentes, pero se complementan entre sí. Es la parte del cerebro responsable del procesamiento de la información compleja y de la adaptación a nuevas situaciones importantes, ¿no? Como nosotros desde la neocorteza asumimos o nos enfrentamos a las adaptaciones que necesitamos a nuevas situaciones. Lo que lo convierte en un componente fundamental para la innovación y la resolución de problemas, nada más y nada menos, ¿no? Importantísimo, entonces. Esto es, entonces, la neocorteza. Vamos a... Ok. Ahí va. Acá podemos ver en distintos colores los 4 lóbulos que se compone, digamos, toda la neocorteza. Acuérdense que les dije ahorita que esto es esa parte plegada que se ve como con arrugas. Y tenemos entonces el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. ¿Ok? Eso los vamos a enfocar ahorita en esos lóbulos. Entonces, si los vemos cada uno con sus funciones, fíjense que aquí está en amarillo, los recuadros amarillos, tenemos los lóbulos. También hay unas áreas que están aquí coloreadas en verde, el tronco encefálico y el cerebelo en vino tinto. Entonces, si nos vamos a las funciones, el lóbulo parietal, su acción o su función son las sensaciones, el lenguaje, la percepción, conciencia corporal, la atención. Nos vamos al occipital, que es el que está en la parte posterior del cerebro. Tenemos que su acción principal es la visión y la percepción. El lóbulo frontal, tenemos que su acción principal tiene que ver con los movimientos, la resolución de problemas, concentración, pensamientos, comportamiento, personalidad, humor, ¿ok? Entre otras. El lóbulo temporal, audición, lenguaje, memoria. Y tenemos las áreas. El área de Broca, por ejemplo, es clave en todo lo que tiene que ver con el control del habla. Tenemos el área sensorial, el área motora, ¿ok? Y el área que permite la comprensión del lenguaje. Entonces, como vemos, hay zonas que podemos, digamos, asignarles unas funciones o varias funciones definidas para comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Hay una área que llamamos corteza prefrontal, que es importantísima porque se encarga del control ejecutivo, toma las decisiones y la resolución de problemas, influye también en el comportamiento y la interacción social, la planificación, o sea, organiza, coordina las acciones para lograr metas metas a largo plazo. Entonces, en esta área, evidentemente, están involucrados varias regiones de más de un lóbulo. Y cuando vemos desde afuera esta neocorteza, podemos distinguir dos hemisferios cerebrales.
el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. En el hemisferio izquierdo, fíjense aquí la imagen, tenemos todo lo que tiene que ver con el pensamiento lineal, analítico, crítico, lógico, secuencial, temporal, ¿ok? Lo que tiene que ver con el lenguaje, con las matemáticas. Es decir, es el que utilizamos cuando verbalizamos, por ejemplo, un discurso que hemos preparado o cuando resolvemos ejercicios de matemáticas, para que lo veamos un poco más claro. En el hemisferio derecho, entonces, están los pensamientos más holísticos, lo intuitivo, lo sintético, también está lo difuso, lo imaginativo, la creatividad, las fantasías, da cabida para expresiones emocionales, el genio, la percepción, el arte. O sea, nos da una idea general de cómo es nuestro entorno. Entonces, son los hemisferios son distintos, tienen funciones distintas, pero se complementan uno con el otro. ¿Okay? Ya, más adelante vamos a ver unas aplicaciones, digamos, vamos a ver cómo interpretamos esto, cómo lo aplicamos con un ejemplo para que podamos ver mejor las funciones de cada hemisferio. Ok, ahora, ¿cómo es ese proceso de razonamiento? Vamos a explicarlo de una manera lo más sencillo posible para que veamos qué pasa desde que tenemos un estímulo hasta que damos una respuesta, ¿no? Entonces, digamos, se puede dividir en distintas etapas. Primero, la percepción de la información. El cerebro recibe la información a través de los sentidos, los transmite a las áreas específicas del cerebro según la naturaleza de cada sentido, ¿verdad? Ya vimos que los lóbulos, por ejemplo, tienen distintas funciones. Las áreas cerebrales tienen distintas funciones. Entonces se transmite esa información, la información se procesa en una segunda etapa en las diferentes regiones y se compara con el conocimiento almacenado en la memoria. En la tercera etapa, esos elementos se comparan con la información para identificar patrones y similitudes. El cerebro genera respuestas potenciales basadas en ese análisis realizado y entonces elige una respuesta, la más adecuada, en función a la información disponible y a las metas establecidas. Esta es una manera bien resumida de ver lo más sencillo posible cómo es el proceso de razonamiento del cerebro. ¿Ok? Entonces, el cerebro elige la respuesta más adecuada en función de la información que tiene, de las experiencias pasadas y de las metas establecidas. Esa selección puede estar influenciada por factores emocionales, ¿no? Lo dijimos desde el comienzo, factores sociales, el contexto es importante. Ahora vamos a ver el otro cerebro. Acuérdense que estamos hablando de 3 cerebros. Hablamos ahorita de la neocorteza, ahora vamos a hablar del cerebro límbico. El cerebro límbico es el que llamamos el cerebro emocional. Nos ayuda a regular la expresión de las emociones. Tiene un papel importante en la fijación de la memoria emocional. En su estructura está la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo. Estos desempeñan un papel importante en el procesamiento de esas emociones y la regulación de esas funciones básicas, ¿ok? Y la formación de la memoria. Lo clave, digamos, de este cerebro es que tiene una modalidad de funcionamiento no consciente o inconsciente. Importante, ¿sí? También lo estamos hablando desde el comienzo de la clase, nos interesa todo lo que es inconsciente. Entonces, bueno, cuando hablamos del cerebro límbico, obligatoriamente tenemos que entrar en el territorio de las emociones. El territorio de las emociones es importantísimo, ¿sí? Que lo manejemos, que lo entendemos, porque bueno, todos lo vivimos, todos estamos sumergidos en el territorio de las emociones, querramos o no. Vamos a ver en qué consiste más o menos este esquema que tengo acá. Fíjense, todos estamos afectados por algún u otro factor, algún elemento, ¿sí? Esa afectación o esa interacción nos genera un deseo o un querer, o sea, siempre tenemos un deseo o un querer. Si ese deseo, ese querer fluye, digamos, ¿sí? Nosotros nos expandimos, o sea, alcanzamos un nivel de calidez, lo que llamamos de energía en expansión, energía del ser. Nos sentimos motivados, podemos, entramos en estados de felicidad, nos sentimos fuertes, alegres, emocionados, excitados, o satisfechos, o contentos, o dichosos, orgullosos, X, ¿no? Dependiendo de cuál sea, digamos, el estímulo inicial. Entonces, bueno, sentimos que podemos, ¿sí? Nos sentimos bien, estamos en el territorio del amor. ¿Ok? Ahora bien,
Si eso que nos está afectando, ese deseo, ese querer, está bloqueado por alguna u otra razón, se genera lo que conocemos como frustración. La frustración puede tomar dos caminos distintos. Un camino en expansión, de mucha energía, entramos como que en una lucha, la frustración nos puede generar lucha, esa lucha se puede convertir en rabia, en celos, o sea, yo puedo, no puedo, si puedo, no puedo. Esa rabia puede avanzar, si la dejamos progresar, se puede convertir en odio y puede llegar incluso a violencia, ¿ok? A la acción física. Yo voy a asegurarme de que tú no puedas porque yo tampoco puedo. O sea, entramos en un estado de que esas emociones, mucha gente las llama emociones negativas. A mí no me gusta ni decir ni negativo ni positivo. Simplemente, bueno, estamos en esto, en la rabia, en el odio, en la violencia. Si esa frustración toma otro camino, hay un camino, digamos, de baja energía, donde estamos contraídos, estamos tensos, podemos sentir tristeza, esa frustración nos hace sentir mal, que yo no puedo, podemos caer en estados de depresión, incluso en la enfermedad. Entonces, bueno, el territorio de las emociones es importante porque ya hemos visto que está relacionado con nuestras experiencias previas, con todo lo que hemos heredado desde el punto de vista epigenético, con la interacción con nuestro ambiente y que forman parte de ese gran porcentaje, que es un 90-95% de el inconsciente, todo lo que está detrás de una toma de decisiones. Entonces, ¿por qué, cónchale, si tomamos en cuenta todos estos elementos, tantas cosas que hicimos, la campaña publicitaria, las estrategias, no las sabemos todas, conocemos a la gente, ¿por qué la estrategia falló? ¿Por qué falló? Bueno, porque no descifraste algo que está detrás. No te pusiste en los zapatos de las personas, de tus clientes, te faltó algo por entender y eso hizo que tu estrategia no funcione. Entonces, bueno, el sistema límbico sí funciona con distintas estructuras cerebrales, o sea, no se las tienen que aprender ni nada por el estilo, pero por ejemplo, vamos a resaltar la amígdala, porque la amígdala integra, ¿verdad? Un significado emocional a un estímulo, resultando en la respuesta emocional de la memoria. ¿Okay? Tenemos el hipocampo también, que es importantísimo para la memoria y el aprendizaje. Y aquí vemos un circuito que se dispara, ¿sí? Un circuito que permite al cerebro límbico procesar todo esto. El estímulo se procesa inicialmente en la amígdala, ¿ok? Bueno, como ya vimos, juega un papel crucial en la respuesta emocional, en la evaluación del estímulo. Ella se encarga de ponerle una valencia emocional, o sea, si es percibido como positivo, si es percibido como negativo, o sea, o es neutro, ¿ok? Y envía señales al hipotálamo, otra estructura clave de este sistema límbico, ¿ok? Y entonces se regulan las respuestas emocionales, las respuestas autonómicas, en esto que conocemos como circuito de Papez. Aquí, esta es otra imagen en este caso, un ejemplo específico, el circuito del amor. Fíjense, hay varias estructuras integradas. Aquí está la amígdala, que ya la mencionamos, el hipocampo, y además tenemos la ínsula. La ínsula está como que en el centro de todo el cerebro, bien profundo, y su función principal es integrar la información de los órganos sensoriales. O sea, todo lo que tiene que ver con la piel, las caricias, el atractivo, el olfato, todas esas cosas que nosotros percibimos cuando estamos enamorados, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, hay también la producción de dopamina. La dopamina es el primer neurotransmisor que nos domina, toma control sobre nosotros cuando estamos enamorados. Y entonces, bueno, se da lo que conocemos como el circuito del amor. Estas son algunas estructuras importantes que quiero destacar. El tálamo es importantísimo en la transmisión de información sensorial. Gracias a él se establece como una central de conexiones, ¿ok? Que se retransmiten. Está el hipotálamo también, que tiene regulación de funciones básicas y emocionales, ¿ok? Importante para las funciones autónomas también. La amígdala, que la acabamos de ver,
para procesar toda esa parte emocional, ¿ok? Almacena, recupera recuerdos relacionados con emociones intensas y también puede desencadenar respuestas como el miedo y activa el sistema de alerta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el procesamiento en este cerebro. Ya vimos el procesamiento en el cerebro racional, vamos a ver ahora en qué consiste el procesamiento en el cerebro límbico. Igualmente, aquí partimos de un estímulo inicial. El cerebro percibe un estímulo relevante para la toma de decisiones. El estímulo se procesa en el sistema límbico, especialmente en la amígdala, ¿sí? Que la amígdala le da la valencia. Se me pegó aquí otra vez. Ok. Que evalúa, ¿verdad? Si es positivo, negativo, neutro. Se da una respuesta emocional y activación del circuito de Papez. La amígdala detecta los estímulos emocionales, envía señales al hipotálamo y se regula la respuesta emocional. El hipotálamo activa el circuito, una red de estructuras cerebrales que tiene todas estas otras estructuras que no voy a hacer hincapié en eso. Ya vimos que se activa. Y entonces el hipocampo es la clave en la formación y consolidación de la memoria en este circuito. El cerebro entonces evalúa ese estímulo basándose en la información y experiencias previas que están almacenadas en la memoria y genera respuestas emocionales y cognitivas basadas en esa información. ¿Ok? Y elige entonces una respuesta basada en esa evaluación emocional y cognitiva, llevando a una acción específica. Entonces, es importante, fíjense, experiencias previas, lo que tenemos en la memoria, ¿ok? Lo que se ha consolidado en nuestra memoria es bien importante. Ahora vemos el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que llamamos el cerebro básico y es la zona más antigua del cerebro. Este cerebro se encarga de regular el instinto de conservación, la reproducción, las funciones de respiración, metabolismo, digestión, hambre, sueño, sed, temperatura, todo lo básico, lo elemental que necesitamos para vivir. Incluye estructuras como el hipotálamo, ¿okay? Que regula las funciones básicas y basa sus reacciones en lo conocido. No es proclive a ningún tipo de innovación, o sea, al reptil no le gusta la innovación. Abarca un conjunto de reguladores programados, preprogramados, que determinan comportamientos y reacciones. ¿Okay? Ya vamos a ver ejemplos de cómo el cerebro reptiliano aborda algunos tipos de situaciones. Entonces, hemos hablado de la neocorteza, cerebro límbico y ahora estamos en el reptiliano, cerebro básico. El cerebro básico es el instinto de conservación. Regula esa respuesta instintiva ante los estímulos de supervivencia, como el peligro o la amenaza. ¿Ok? Nos protege. Incluye la gestión de la respiración, de los procesos básicos, ya les mencioné, y basa su respuesta en patrones preestablecidos. Esto también es importantísimo. ¿Ok? Para determinar los comportamientos y las reacciones que tenemos en determinado momento. ¿Cómo es el procesamiento en el caso del cerebro básico? A partir de un estímulo inicial que es instintivo, el cerebro pues comienza el procesamiento, ¿ok? Por ejemplo, puede ser hambre, sed, peligro. El cerebro reptiliano procesa ese estímulo y regula las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, el equilibrio. Genera respuestas automáticas para sobrevivir, como buscar alimentos, evitar el peligro, satisfacer necesidades básicas. Es lo que nos mueve, ¿no? Nuestro instinto que nos mueve. El cerebro reptiliano dirige respuestas automáticas del organismo para asegurar la supervivencia y la adaptación del entorno. Además, selecciona rápidamente la respuesta adecuada para garantizar la supervivencia, o sea, no se tarda, ¿no? No lo piensa dos veces. El cerebro reptiliano genera respuestas básicas ante estímulos, como luchar, huir, buscar refugio. Entonces, nos garantiza la supervivencia inmediata sin razonamiento consciente. No nos ponemos a pensar si vamos a sobrevivir o no, ¿no? Nuestro instinto nos lleva a eso. Entonces, bueno, en esta imagen, digamos, cómo funciona el cerebro, cómo trabaja, cómo piensa, cómo procesa la información. Hemos visto que tenemos los tres cerebros, ¿no? El cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro instintivo.
¿Ok? El cerebro racional nos dice cómo debe ser. El emocional, qué me hace sentir. Y el instintivo, qué necesito. Todo eso sí se procesa y nos lleva entonces a la acción, a la toma de decisiones. Entonces, vamos a hacer una actividad ahora interactiva. Están allí, no quiero que se me dispersen. Vamos a entrar al Zoom. Creo que tienen sus aplicaciones abiertas, ¿cierto? Voy a dejar de compartir esta para compartirles el libro de trabajo. ¿Me siguen? Sí, acá está. Ok, Deyanira, recuérdales que el enlace del SIN está en el grupo WhatsApp, ¿no? exacto. De todos modos, se los puedo compartir por acá. Ya les voy a copiar el enlace y se los mando por acá por el chat. Mejor. Ah, Se los voy a compartir acá en el chat. 361. Ok, ¿ya entraron? Bien. Sí, Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Con lo que hemos visto hasta ahorita, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿a cuál de los tres sistemas cerebrales, o sea, o a la neocorteza, o el límbico, o al reptil, pertenecen las creencias, las emociones y los valores? O sea, yo digo, por ejemplo, las creencias pertenecen al límbico, o las emociones al límbico y los valores al reptil, o sea, cada uno con su respectivo sistema. ok. ¿Me explico? Son tres cerebros y hay tres elementos acá. Tenemos las creencias, las emociones y los valores. Las creencias, ¿a qué sistema cerebral lo asocian ustedes? ¿A la neocorteza, al límbico o al reptil? Las creencias. Las emociones, ¿con qué lo relacionan? ¿Y los valores con qué? Les doy tiempo para que procesen allí. ¿El límbico? ¿Con quién, con qué lo relacionan el límbico? Con las emociones. Exacto, fácil, ¿verdad? Ese es el más fácil. Entonces ponemos límbico. Emociones con el límbico. Emociones con el límbico. Las creencias, Con la neocorteza. muy bien. Creencias con neocorteza. ¿Y los valores? Bueno. ¿Qué son los valores? Ejemplos de valores. Valor como lealtad, humildad, Ah, exacto. La honestidad, la responsabilidad. honestidad. Ah, Exacto. yo lo asociaría a la neocorteza, no lo asociaría al reptil. Ok. Escriban lo que ustedes crean. Bueno, Aquí estoy viendo las respuestas de Giuliani, Saderi. Los demás no sé si lograron entrar, si están en el libro. Déjenme saber cómo van. Alfonso, ¿estás por allí? Andrés, Gabriela, Gisela, Ekmar. Ekmar, ¿estás ahí? Johnny, Karen, Noel, Profe, Jenny. tengo conexión, pero ya me volví a conectar. ¿Cómo? Que había perdido conexión, y tuve que salir de la sala, pero ya me volví a conectar Ay, y ya voy a realizar la actividad. qué bueno, qué bien. Ok, ¿cómo decíamos que era la neocorteza? ¿Era el cerebro qué? Racional, ¿no? La neocorteza, el racional, el límbico, el emocional y el reptil, el básico. No veo ningún caballero por ahí, creo.
Bueno, ahí tienen la nube de palabras si la quieren trabajar también. Funciones del cerebro. Una función del cerebro que se les venga a la mente. Las creencias y los valores. Nadie le asocia nada al reptil. Si les digo, por ejemplo, los valores familiares, ¿en cuál de los tres sistemas cerebrales piensan? Valores familiares, por ejemplo. Profe, yo lo coloqué en el neocórtex, los valores familiares. Ok. ¿Y por qué no en el reptil? Profe, yo lo coloqué Sí, en porque, el reptil. claro, yo lo veo desde el punto de vista de que los valores es como algo un poco más elaborado, ¿no? Es algo como un poco más procesado, va más de acuerdo a un principio, es algo que es como más racional. En cambio, una creencia, por así decirlo, por lo general no responde a un tema, digamos, racional, ¿no? Ajá, pero ok, las creencias, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Lo que yo creo es más racional. Pero los valores no nos ayudan en la convivencia, en lo social, en... si no existiesen los valores, ¿cómo sería la supervivencia? Digamos? ¿Cómo Profe, sería la dinámica? yo lo coloqué en el reptiliano porque me parece que es algo conocido, los valores de la familia. Es algo que con lo que creces y vienes recordando siempre. Ok, sí, son como acuerdos también, ¿no? Acuerdos de convivencia, acuerdos para, sí, los valores nos Pero, permiten convivir. profe, profe, pero los valores, si hablamos del sistema reptiliano, que es que es el sistema básico, vamos a decir así, Ujú. yo creo que podría venir por el neocórtex, porque este, el cerebro básico es por instinto, yo creo. Ujú. Sí, pero Entonces, el reptil es distinto al neocórtex. correcto, por eso que yo pienso que los valores vienen a la parte del neocórtex, no al límbico, no, perdón, no al reptiliano. El reptiliano no es el cerebro básico, el cerebro que uno reacciona por instinto. Sí, sí. Yo pienso que una persona que reaccione por instinto o por o en forma básica no precisamente puede tener valores. Ah, porque es que lo que pasa es que le estás dando una connotación negativa al instinto. Le estás dando una Ok, connotación negativa, ¿no? ok, No le, no bueno, le, puede no ser. le pongas, no le pongas una connotación. Instinto es como esa capacidad que tenemos todos, ¿verdad? Por sobrevivir, por vivir, por salir adelante, por la especie, por Correcto. conservar la especie. Instinto puede ser la Ajá, reproducción, por ejemplo. ¿Sí? ok. ¿Ok? No le Ah, pongas ok. una connotación negativa para que lo veas más. Ajá, y las creencias, Es otra cosa, es más razonado, ¿no? Lo que tú crees no necesariamente es verdad. mm, pero también los valores no son hay valores buenos y valores malos. O sea, no es como no es que sea igual que una creencia, pero los valores también puedes tener valores totalmente, vamos a decir, valores que no Antivalores. son antivalores, correcto. Por ejemplo, una persona, un asesino, precisamente no tiene valores, o sea, tiene antivalores y puede reaccionar también en forma, bueno, sí me estoy dando la respuesta, en forma, ya entendí, reptiliano, Muy bien, muy ya, bien, muy bien. sí, sí, Bueno, perfecto. Si quieren poner gracias. abajo una palabra, ¿verdad? Escribe una función del cerebro, una palabra o una frase como quieran. Lo más cortito posible que quieran poner abajo para hacer la nube de palabras.
¿sí? Y vamos, lo que pasa es que no los escucho, no sé si están allí, si están, si quieren seguir escribiendo, déjenme saber, para saber si les doy más tiempito aquí, nos relajamos aquí un poco escribiendo esto y pasamos después al Kahoot. El Kahoot es un juego que vamos a hacer, muy cortito, muy corto. Déjenme saber si están, vamos a ver, hay algo en el chat, Sí, te voy a al pasar. fondo. En el Ujú. chat dice que eh, eh, sí, si no hay nada nuevo realmente, dicen que están trabajando. Ok, ok, porque veo bastante, hay 16 personas conectadas, menos nosotros dos, son 14. Hay Sí. 14. ¿Quién más quiere compartir? Johnny compartió muy bien, excelente Johnny. Perfecto. Johnny ve más las creencias con el reptil. Bueno, eso lo vamos a ir aclarando a medida que veamos cómo funcionan los tres cerebros, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Acuérdense que aquí ahorita no hay respuestas buenas y malas, estamos poniendo simplemente lo que estamos tratando de descifrar, ¿verdad? Porque el cerebro es un órgano bien complejo, entender el cerebro es bien complejo, entonces estamos descifrando una cantidad de información que nos va a ser útil para las estrategias que queremos diseñar durante todo este diplomado. Entonces, aquí no hay respuestas buenas y malas, las vamos a ir aclarando en el camino. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al Kahoot. ¿Quieren ir al Kahoot? Este libro de hoy lo voy a dejar abierto hasta mañana. ¿Ok? Mañana en la tarde lo cierro para que puedan dejar acá sus impresiones y el compartir. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartirles el Kahoot. Kahoot es una aplicación para jugar. Yo tengo un Kahoot acá con varios juegos que utilizo para otras cosas. Nosotros vamos a hacer uno de estos juegos. Vamos a hacer este juego de funcionamiento del cerebro. Entonces, ok, ya lo están viendo, ¿verdad? Lo voy a presentar en vivo. Es algo muy sencillo. El profe Ángel, si quiere participar, bienvenido. Sí. Ya están en el Kahoot. Profe, no tengo el Profe, pin de juego. No, yo se los doy ahorita. Lo que quiero es que tengan la Ah, aplicación primero sí. Ajá. para que, profe, pero ajá, aquí ¿sí? dice maestro, profesional, estudiante y uso personal. Ya va, ya va. Ajá. Vamos a Ah, ok, empezar. ok. Ajá. Les voy a mandar el enlace del Kahoot, se los voy a volver a copiar. Se los voy a poner por WhatsApp, ¿sí? Ya va, que lo voy a copiar de acá. Y se los voy a poner por el Zoom. Ujú. Lo que quiero es que lo abran primero para que podamos jugar. Ahí tienen el enlace al Kahoot en el chat. ¿Sí? ¿Ya lo abrieron? Sí, yo estoy en la Ok, entonces en la pantalla les estoy presentando, aquí tienen el PIN. Para entrar deben de poner su nombre y elegir un muñequito que te les ponen ahí. También pueden escanear el código QR. Ya vi a Gabriela, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Pero el PIN es el nombre. El número, el PIN es 514-0042. Ok. Bingo. Algo muy Profe, sencillo. yo había bajado la aplicación, pero me dice, elige tu tipo de cuenta, maestro, profesional, estudiante No, porque no estás entrando al juego, lo que estás haciendo es registrándote. Entra otra vez al enlace que yo te di, porque si entras a kahoot.com te pide registro. Si entras al kahoot.it, es IT. para entrar a O este sea, juego. yo había bajado la aplicación, o sea, la quito.
No, la puedes bajar y le dices jugar. Voy a entrar por la aplicación, a ver. Ajá, Por ok, usted. exacto. Me lleva lo mismo. Y tienes que tener Dice en uso. alguna parte donde diga jugar. No, tengo estudiante. Voy a quitar la aplicación mejor. Ok, a ver. Ahora sí, ahora sí. El PIN. Ah, ok, perfecto. Profe, 514 profe, 00. ajá. Deyanira, Victoria Cero, dice que cuatro. no me dice jugar. Tal vez sea, Todavía no, todavía no. ¿Qué te pide? Nombre. Victoria, te tiene. Ok. Lo que Ajá. sale es que te has unido y entonces dice, ¿ves tu nombre en pantalla? Ujú. Y no, pero no sale más nada. Entró Victoria, ya la vi. Aquí está Victoria, está Gisela. ¿Están viendo la pantalla? Vean la pantalla. Sí, sí. Isa, Jenny, Juan, Karen, Gabriela, Rosemary, Juliani, Johnny. Ay, yo sabía tan fea que salí ahí. Voy a poner. Hay 11 personas. ¿Quién falta? Levante la mano. Mm, Alfonso, Andrés. ¿Quién será Andrés? ¿Está conectado como Andrés? Egmar, ¿no está jugando Egmar? Loyola, puedes jugar si estás por ahí conectada. Noel, Alfonso ya entró. Muy bien, Alfonso. ¿Quién más me falta? Juliani ya está. Victoria, Rosmary. Falta Rosemary. ¿Entraste, Rosemary? Ah, no, ya te vi, ya te vi. Noel, soy la Egmar, te política. estaba extrañando. Karen, Johnny. Ok, creo que ya están todos. Andrés, ¿quién será Andrés? Gisela, ya te Ajá. vi. Muy bien, perfecto. Falta alguien que se llama Andrés, no sé si va a entrar para que empecemos a jugar. Bueno, es muy corto, ¿verdad? Son solo respuestas de verdadero o falso. O sea, va a salir un enunciado y ustedes Ujú. simplemente seleccionan la respuesta verdadero o falso para esa afirmación. Son puras afirmaciones. ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Si hay alguien que falta, ya están escribiendo, la conexión lenta, no me... Ok, ya. Perfecto. Vamos a empezar. Ahí vamos. Funcionamiento del cerebro se llama. 3, 2, 1. El cerebro no contrasta la información, ¿verdadero o falso? Falso. No digan la respuesta. Aquí. Siguiente. Ajá, Noel va de primero. Victoria, Gisela, Rosemary, están viendo la pantalla, ¿no? El cerebro busca señales de confianza y credibilidad. Siguiente. Son 10 nada más. Miren el marcador, va Victoria de primera. El cerebro busca experiencias sensoriales. ¿Verdadero o falso? Ajá. Vamos por la 4. El cerebro no justifica sus decisiones. ¿Verdadero o falso?
Rosemary pasó adelante. El cerebro procesa la información visual de manera lenta. ¿Verdadero o falso? Johnny, vas adelante. El cerebro busca minimizar la sensación de riesgo y aumentar la certeza en sus decisiones. Siete, faltan 3 nada más. El cerebro tiende a recordar mejor la información que se presenta de manera divertida. El cerebro no detecta información falsa o engañosa. Nueve, el cerebro busca soluciones a sus necesidades. Diez, esta es la última. El cerebro busca la recompensa inmediata. A ver, muy bien. Ok, muy bien, mire cómo quedaron. Excelente. ¿Qué les pareció? Ay, quedé en el puesto 3. Sí, Johnny quedó adelante en el podio, en el puesto 1 del podio. Victoria en el 2 y Julián en el 3. Y los últimos, y Por los ahí últimos. vienen los otros, por ahí está la lista de los otros, después se las comparto. Sin embargo, a mí me procesaba lento y daba Wilty, pero ¿por qué no me sale rápido? Sí, depende de la conexión, depende de la conexión. Ok, ¿qué les pareció? Todas esas afirmaciones que estaban ahí, ¿todas eran verdaderas o todas eran falsas? ¿Cómo era la cosa? No, hubo una falsa, pero la mayoría era verdadero. Ok, ok. Sí. Johnny, Sí, yo quedaste- tuve todas verdaderas. qué bueno. O sea, todas buenas, todas correctas. Sí, sí. Ok, ok. Victoria, ¿cómo te fue? Bueno, Victoria no tiene audífono, no, vamos a ver acá qué dice. Excelente dinámica. Juan, qué bueno, Juan, que te gustó. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les voy a dejar de compartir el podio ganador y vamos a otra vez a las láminas. Ok. Aquí voy. Ok. Bueno, muy bien, entonces denme unos minuticos aquí que termine de cargar bien la lámina. Y se ve bien, ¿ah? Yo lo veo bien, no sé ustedes. Yo la veo completa. A veces Atributos se y tarda un poquito, características. pero carga bien, carga nítido. Sí, Bueno, entonces así. digamos, fíjense, el juego, ¿verdad? Tenía varias afirmaciones, ¿ok? Esas afirmaciones son lo que yo, bueno, titulé como atributos o características del funcionamiento del cerebro humano. O sea, tiene aspectos, digamos, psicológicos también, ¿no? Del funcionamiento del cerebro humano. O sea, aquí hay como una compilación, una cantidad de atributos que hemos compilado a raíz de todo lo que sabemos de la neurociencia. Acuérdense que la neurociencia tiene varias disciplinas, entre ellas está la psicología, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, la lista, mire, podemos tener no sé cuántas páginas, porque acuérdense que el cerebro es un órgano espectacular, ¿sí? Estos son atributos o características, algunos de los que realiza el cerebro, ¿sí? Y tienen relación con aspectos como la percepción, el procesamiento de información, con la toma de decisiones, con la interacción social y con la motivación también.
Es decir, esta es nuestra materia prima. Si nosotros decimos, bueno, ya desciframos lo que el cerebro procesa, esto es parte de eso que desciframos, ¿ok? Y eso que desciframos es nuestra materia prima para entonces embarcarnos en todo lo que es el diseño de estrategia, todo lo que es el neuromarketing. Entonces, bueno, tenemos que el cerebro toma la primera información como referencia, por ejemplo, creando un efecto de contraste. Busca señales de confianza y credibilidad, dando mayor valor a la información avalada por expertos. Se ve influenciado por la opinión de otros. Se resiste al cambio y puede rechazar información que contradiga sus creencias. Tiende a imitar el comportamiento de otros. Detecta fácilmente la información falsa o engañosa. Compara para tomar decisiones. Se ve influenciado por las emociones de los demás. Busca soluciones a sus necesidades. Busca conexión y pertenencia. Percibe mejor las diferencias al comparar. Capta una gran cantidad de información visual en un breve lapso, o sea, en fracciones de segundos, ¿sí? Busca la recompensa inmediata. Busca seguridad y reduce la incertidumbre. Busca sentir control sobre sus decisiones. No hay nada más cómodo que eso, ¿verdad? Sentir que uno tiene el control. Interpreta la información de forma diferente según el contexto en el que se presenta. Busca experiencias sensoriales, justifica las decisiones, presta más atención a la información que le resulta familiar, evita pérdida y actúa rápido ante la escasez, ahorra energía y evita la complejidad, busca la diversión y el entretenimiento. Esto es una lista pequeñísima de todas las cosas, todos los atributos, todas las funciones o características que podemos nosotros aprender de la neurociencia. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver acá para qué sirve todo esto. Ustedes dirán, bueno, ok, ya entendimos los 3 sistemas cerebrales, pero ¿para qué nos sirve todo esto en el neuromarketing? Bueno, esto es la base biológica, ¿ok? Que nos explica cuál es el origen de las necesidades humanas. O sea, esto es el piso de todo el neuromarketing. Nos ayuda a concentrarnos, a centrarnos en lo que realmente necesita el cliente. ¿Sí? El neuromarketing convierte toda esta información, ¿verdad? Esas necesidades en deseos y demandas. Entonces, desde el punto de vista de la neocorteza, tenemos el pensamiento racional y el procesamiento consciente, que en neuromarketing, fíjese, se puede utilizar para transmitir información detallada sobre el producto o servicio, dependiendo de lo que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, presentar características técnicas de un producto o beneficio específico de un servicio. Estamos apelando a la neocorteza del consumidor. Esto es un ejemplo general porque justamente esto es lo que vamos a trabajar durante todo el diplomado. Desde el punto de vista del límbico, tenemos las emociones y la toma de decisiones. En marketing, esto nos permite generar emociones que asocien la marca con sentimientos agradables. Por ejemplo, anuncios que evoquen nostalgia, felicidad, pueden activar el cerebro del cliente, ¿verdad? Y generar una conexión emocional. Desde el punto de vista del reptil, tenemos los instintos básicos de supervivencia, como el deseo de seguridad y de pertenencia. En neuromarketing, nos permite entonces activar el instinto de búsqueda de seguridad y el estatus. Por ejemplo, utilizar términos como exclusivo, edición limitada, pudiera entonces despertar el deseo de pertenencia o el impulso de adquirir el producto para satisfacer ese instinto. Entonces, son algunas aplicaciones así generales para que ustedes vean que toda esta información que les estoy dando es la base del neuromarketing. Ok. Ahora bien, ¿cómo funciona nuestro cerebro triuro en diferentes situaciones específicas? Ya vimos cómo funciona en general, o sea, cómo procesa cada estímulo en general y cómo da una respuesta dependiendo del sistema cerebral de que estemos hablando, si es la neocorteza, si es el límbico o si es el reptil. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la preocupación, yo creo que todos nosotros tenemos una idea de lo que es la preocupación, ¿verdad? La preocupación puede definirse como la forma de entretenerse mentalmente en algún asunto entremezclando pensamientos, imágenes, dudas, expresiones verbales. ¿Sí? Es un poco de cada cosa, ¿verdad? Un enfoque mental intermedio. Es pensar una y otra vez sobre el mismo tema.
siendo incapaz de cambiar a otro, o sea, nos quedamos ahí pegados, nos quedamos en ese tema. Puede expresarse la preocupación con palabras, también puede haber un hábito físico, como comerse las uñas, fumar, beber, tic nervioso, X. Es la incapacidad de concentrarse hasta llegar a una conclusión que nos satisfaga o nos resulte cómoda. Y es el ir y venir a un tema, alternando entre lo particular y lo general. En fin, o sea, hay una incapacidad de cerrar este asunto con alguno de los tres cerebros. Entonces vamos a ver cómo lo maneja el cerebro triuno. Aquí vamos a hablar de los hemisferios, ¿sí? Por parte de la neocorteza tenemos desde el punto de vista del hemisferio izquierdo, HI, desde el punto de vista del hemisferio derecho, HD, ¿sí? Este es el cerebro límbico, CL, y el cerebro reptil, CR. Entonces, desde el hemisferio izquierdo, ¿cómo lo aborda este cerebro, este hemisferio? Es una secuencia sin cierre, la preocupación, ¿verdad? Un proceso mental secuencial, pero con una actitud de rechazo hacia el logro de la conclusión, o sea, no llegamos a resolver. Desde el hemisferio derecho, ampliamos el panorama de tal manera que podemos incluso perder el objetivo inicial. O sea, es un proceso mental que puede ser imaginativo, que al aumentar las opciones para llegar a un final hace que el objetivo inicial se pierda. Si usted permite que su mente sueñe o imagina lo que puede hacer, trate de que las diversas opciones no sean extrañas a la secuencia, aunque sean negativas. O sea, es un proceso allí de que a veces pensamos hasta en lo que no es, nos imaginamos cosas. Ahora, desde el cerebro límbico, ¿ok? Es como que ocuparse de algo, de alguien, pero no sentir lo suficiente porque no lo resolvemos. Es un proceso afectivo que rechaza el sentir con profundidad. O sea, no terminamos de sentir exactamente qué es lo que podemos hacer para solucionar, para cerrar. Desde el cerebro reptil es una repetición sin acción, o sea, un proceso repetitivo, bien sea a nivel verbal o a nivel de un acto físico, caminamos para allá para acá, damos vueltas, nos sentamos, nos preocupamos, nos ponemos la mano en la cabeza, pero siempre hay un rechazo a la acción, porque si fuésemos a la acción ya lo hubiésemos resuelto. O sea, la preocupación es ese estado. ¿Ok? Nos mantenemos en ese estado, digamos. Y así es que lo abordan, fíjense, los distintos sistemas cerebrales. En el caso del amor, vamos a ver este ejemplo. En el caso del amor, el amor tiene varios componentes. El amor no es amor solo, o sea, el amor se compone de varias cosas. En el amor hablamos de la crítica, en el amor hablamos de la motivación, hablamos del acompañamiento. Entonces, es una sumatoria de cosas, ¿no? Ahora bien, si la crítica domina, o sea, estoy enamorada, tengo mi pareja, mi novio, mi esposo, lo que sea, pero la crítica domina y no hay aprecio, no se aprecia nada de lo que yo hago, fíjense que el aprecio viene de la neocorteza. Entonces, es difícil sentir amor, que es del límbico, ¿verdad? O acompañar desde el básico a alguien en el acto de amar. ¿Sí? Entonces, el amor tiene distintos componentes. En este caso, tenemos crítica, aprecio, acompañamiento. ¿Sí? Si la crítica domina y no se aprecia, es difícil sentir amor o acompañar a alguien en el acto de amar. Y fíjense que estos factores tienen, ¿sí?, su sistema cerebral específico. No sentir amor nos desmotiva, como no estar acompañados también nos desmotiva, ¿verdad? Sí, no sentir amor, o sea, desde el límbico, no sentir amor, y no estar acompañado desde el básico, también nos desmotiva. Si solo estamos acompañados desde el básico, sin recibir aprecio en la neocorteza o sentir afecto en el límbico, tenemos tendencia a caer también en la desmotivación. Entonces, fíjense cómo desde cualquiera de los tres sistemas cerebrales nosotros podemos abordar algo como el amor, ¿sí? El aprecio es la capacidad de distinguir y seleccionar lo que te gusta de otra persona, de una cosa o de una situación sin juzgar de forma inmediata. Tú lo aprecias. El afecto se relaciona con el sistema límbico y es el calor, el bienestar, la expansión que generalmente llamamos el amor. Y desde el reptil, el acompañamiento se asocia con ser constante y leal en la familia, asociaciones o compañías. También implica estar juntos en el ritmo de la sexualidad. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando el tema,
todo este tema del funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro, ¿sí? Vamos a resaltar algunos aspectos clave. Tenemos regiones, órganos claves en todo este sistema. Hemos mencionado la corteza prefrontal, el tálamo, la neocorteza, la amígdala, ¿sí? Por ejemplo, la neocorteza es una región la más evolucionada, por eso la destaco acá. Es clave para el pensamiento racional y consciente. Tenemos a la amígdala, un órgano importantísimo en el procesamiento emocional, en la respuesta de miedo. Tenemos la corteza prefrontal, que vimos que aquí pueden haber funciones de varios lóbulos y es la responsable del pensamiento abstracto y la toma de decisiones. El tálamo, ¿verdad? Es un centro, como una central de conexiones, un centro neurálgico para que se transmita y se formen los circuitos que integran toda la información que procesa nuestro cerebro. Y acá les muestro un resumen de los sistemas cerebrales, pero les puse los dos hemisferios, ¿ok? Como parte de la neocorteza, del neocórtex, para que veamos en síntesis que, bueno, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, la clave es analizar, especificar, ¿verdad? Esa es una de sus funciones, digamos, para que nos quede como en la mente, ¿no? Mientras que en el derecho viene más la parte imaginativa, el asociar. En el límbico el querer y en el reptil el actuar, la acción. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando actuamos desde el hemisferio izquierdo, bueno, sabemos lo que son los límites de tiempo, ser partes de un todo, las razones, ¿ok? Hacemos preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, para qué. Cuando estamos desde el hemisferio derecho, entonces vamos del todo a las partes, ¿ok? Visualizamos, está la espontaneidad, la creatividad, la simultaneidad, ¿ok? Damos cabida a la lluvia de ideas, a la temporalidad, generalidades. Y cuando estamos en el límbico, entonces es el querer, ese querer que si es bloqueado nos lleva a una frustración y si no, bueno, nos lleva a un estado de expansión. Entramos en el territorio de las emociones, que vamos a seguir hablando de eso en la próxima clase. Tenemos los sentimientos, el amor, la rabia, la frustración, la alegría, la tristeza. Después vamos a ver las inteligencias también. ¿Ok? Si estamos desde el reptil, entonces hablamos del comportamiento, del condicionamiento, de los ritmos, ¿ok? Del instinto. Entonces, bueno, un poco el resumen de los sistemas cerebrales que vimos en la clase de hoy. Espero que lo puedan revisar para asimilar y procesar todo esto, ¿no? Entonces, Profesora, vamos a concluir aquí y damos cabida a los comentarios y a las ok, preguntas. ok. Entonces, puntos claves de todo esto, bueno, las interconexiones, ¿verdad? Es importantísimo, todas las áreas cerebrales están interconectadas y trabajan en conjunto. Nosotros hacemos esta división de los tres cerebros, pero los tres cerebros trabajan en conjunto, ninguno trabaja por individual. Hay una integración, ¿ok? Y eso se transmite a través de la red de neuronas, ¿ok? Que están implicados los neurotransmisores y todo eso que ya vimos. Y todo eso, bueno, ese trabajo en conjunto es para regular nuestras funciones físicas y mentales. Hay una diversidad de funciones, como vimos. Cada región cerebral tiene funciones únicas y especializadas en el procesamiento de la información. Y bueno, lo maravilloso es que el cerebro es maleable, es adaptable, lo que permite un aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades a lo largo de toda la vida, toda la vida. Si nosotros llegamos a viejos haciendo actividades, estableciendo relaciones sociales, relaciones públicas, conexiones emocionales, aprendiendo cada día algo nuevo, el cerebro se adapta, el cerebro sigue aprendiendo. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la clase de hoy. Ahora vamos a dar cabida a las preguntas. Son las 7:43. Tenemos como un poquito más de 15 15 minutos minutos. para discutir. Perfecto, perfecto. 15 minutos hasta las 8, sí. Exacto, voy a dejar de Profesor, compartir. Entonces podemos ver la cámara. Ya voy a ver quién me está hablando, porque todavía no te he visto. Gisela estaba en el micrófono. sí. Buenas noches. Ya voy a poner mi cámara. Perfecto. Hola, buenas noches. Ajá, Gisela.
Ya te Una veo. pregunta. Las personas que somos vamos a decir, zurdos o izquierdos, tenemos más desarrollado la parte derecha de nuestro cerebro. ¿Tú cómo eres? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo eres tú? ¿Eres creativa, imaginativa? ¿Te gustan las artes? Sí, sí. Creativa, ¿O eres imaginativa. racional, Pues, concreta, temporal? O no, sea, ¿cómo eres tú? Sí, no, yo soy Deyanira, creativa. Deyanira, yo si quieres puedo crea- opinar del lado neutral, porque yo conozco a Gisela desde que tenía, creo que 10 años. Gisela es Ajá, creativa, es creativa. creativa. Se maneja mucho por el instinto, sí, es más del lado del lóbulo derecho que del izquierdo. Muy bien, ¿viste? O sea, la respuesta la tenemos nosotros mismos, ¿no? Viéndonos cómo somos. O sea, es fácil deducir porque, bueno, hay cosas que son muy evidentes. También, claro, depende del contexto, ¿no? A lo mejor en otro contexto dejas de ser un poco más de ese hemisferio y pasas más un poco al otro hemisferio. Acuérdate que siempre trabajamos con los dos. Lo que pasa es que tendemos más a uno que a otro. ¿Ok? En nuestra vida Pero el hecho, tendemos más a uno que a otro. Y dependiendo de alguna situación puede cambiar esa tendencia, en particular en ese contexto. También puede cambiar. ¿Sí? pero, profe, generalmente se dice de que las personas que somos, yo uso mucho, o sea, yo soy zurda, tenemos más desarrollado el cerebro de la parte derecha que de la izquierda. ¿Eso es verdad? No necesariamente. No, que yo sepa, no. No he visto ninguna evidencia de eso. Puedo investigar más, pero no, no. Depende. Ah, Por ejemplo, mi hija mayor es ambidiestra. Usa las dos, ok. derecha, izquierda, y tiene una creatividad. O sea, no hay una manualidad que ella no, no haga, no puede hacer. Esa le encanta las artes, la música. Y escribe con las dos manos, recorta con las dos. Es que somos bien complejos, o sea, es interesante y es fascinante. Sí, ¿verdad? Profesora, Como tengo dicen una por ahí pregunta. que, no, está bien. Gracias, profesor. De nada. Ajá, ¿quién más habló por allí? Giuliani está pidiendo la palabra. Sí, buenas noches a Ajá, pueden Giuliani todos. prender y, su micrófono. Ok, Giuliani y Edmar también. profesora, yo tengo una pregunta. Por un ejemplo, o sea, ¿qué relación o correlación tiene, por decir, si los padres, si papá y mamá en este caso, tienen una inteligencia en el cual, por decirlo de alguna manera, son profesionales, han logrado sus objetivos y metas a nivel académico, profesional e inclusive económico? esa, esas bondades o atributos que tienen estas dos personas que se unen, procrean, eso puede genéticamente heredarse a los hijos. Heredarse así como un paquete, así como lo estás poniendo de que si eres inteligente, tu hijo es inteligente, no. O sea, todo lo que tú hagas, todo tu contexto deja huellas genéticas y tú le transmites huellas, le transmites marcas epigenéticas a tus hijos. Pero eso no quiere decir que si tú eres brillante, tú eres un genio, tú vas a tener un hijo genio. No, no necesariamente, porque aunque los dos papás sean así, bueno, claro, hay una mayor probabilidad, una mayor tendencia que hereden, digamos, un conjunto de características que faciliten que tu hijo desarrolle esas capacidades, esas habilidades, pero no es una regla, ¿ok? O sea, Porque en la genética hay una combinación de factores y también influye mucho el ambiente donde tu hijo se desarrolló. Desde que ocurrió la fecundación, todo lo que pasaste tú durante tu embarazo puede cambiar y condicionar muchas cosas. Traemos lo que conocemos como una impronta genética, ¿verdad? Que son esas marcas que heredamos de generación en generación. Por ejemplo, los hábitos nutricionales, o sea, las tendencias en cuanto a los hábitos nutricionales ya está demostrado que se heredan. Hay patrones que se heredan, porque si tenemos generaciones digamos, que vienen comiendo, por decirte algo, comida muy sana, buenos hábitos alimenticios, buena salud, entonces esos hábitos, esos comportamientos, esas costumbres dejan marcas en tu material genético que se heredan.
Pero si tú tienes un hijo y te mudas a Estados Unidos y tienes un ritmo de vida acelerado y tienes estrés y todos los días te comes una hamburguesa, no importa las marcas que tú tengas, eso va a cambiar. ¿Ok? Tú no vas a tener la misma salud que tenían tus generaciones, aunque hayas heredado esas marcas epigenéticas. Porque lo mejor del caso es que, fíjate, esas marcas se pueden revertir, para bien o para mal, esas marcas cambian. Todo lo que nos rodea el ambiente. Por eso es que cuando hablamos de gemelos idénticos, tú agarras dos gemelos idénticos y los crías en ambientes totalmente diferentes y son personas distintas. Y le van a heredar marcas epigenéticas a sus hijos distintas. ¿Ok? Está demostrado y eso es lo maravilloso de la genética, porque antes pensábamos que éramos lo que estaba escrito en los genes. Ahí no había para dónde agarrar. Si está escrito, si usted tiene un gen por ahí con una mutación, ya mira, estoy frito, como decimos. Resulta que no necesariamente, depende del ambiente donde tú tengas ese gen. A lo mejor ese gen se va a expresar o no. Y eso es bueno, eso tiene su lado bueno también. Entonces no es una regla, ¿ok? Ok, gracias, profesor. De nada. EGMAR ha pedido la palabra. EGMAR es Alianza 21, Alianza Global 21, ¿cierto? Cierto. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. En la lámina donde mostraste motivación y que tenía que ver con el querer, con la voluntad. El territorio de las emociones. Ajá. Ujú. Que estaba, yo no me acuerdo si era en el límbico, en qué lugar estaba. Ahorita no recuerdo la lámina En el bien. límbico. Ajá. Esto básicamente es alimentado por los afectos. O sea, porque fíjate tú, me sorprendió bastante que la motivación estuviera allí. Porque si yo voy a motivar al cliente a una promoción, cómo hago para generar ese interés pensando desde el límbico, pensando desde esa emoción que lo va a hacer o esa emoción que va a catalizar esa motivación a la compra, ese Claro, querer. claro, depende del servicio del producto que estés ofreciendo, tienes que apelar a ciertas cosas para poder motivar. Hay varias estrategias. Yo no me quiero adelantar porque esto forma parte de todas las estrategias y las tenemos que ir viendo progresivamente para que podamos manejar desde la base, ¿no? Porque ese es el éxito de las estrategias. Las estrategias fallan porque las personas no manejan esto desde la base. Nos parece que como que para qué vamos a entender tanto, para qué saber de las inteligencias, para qué las emociones, y resulta que sí es importante. Y la motivación es un aspecto importantísimo. Si nosotros no estamos motivados, así como estaba, yo no sé cuál es la lámina, no sé si de repente es la del territorio de las emociones o es la del Es amor, una del libro del lámina que amor. tienes partida como en 4 fotografías donde están los cerebros, o sea, la sección del cerebro que realiza esa función. Entonces, me sorprendió mucho cuando vi que la motivación estaba en ese lugar y que dependía de todo lo que significa querer. Querer ya va dirigido a lo que es la voluntad del individuo. El ¿Cómo hago querer, yo para fíjate, el motivar? querer, detrás de cada necesidad hay un querer, ¿sí? Detrás de Ujú. cada necesidad hay un querer de alcanzar algo, un querer de ser alguien, un querer de obtener algo, o sea, depende del contexto, ¿no? Es muy amplio, pero detrás de una necesidad hay un querer. Ese querer puede ser que tú lo logres, que lo alcances, o puede ser que no, y entonces te frustras, pues. Es lo que marqué en el territorio de las emociones como una frustración. Simplemente una frustración es un querer que no has podido obtener, o sea. Cuando tú tienes rabia, el sentimiento de rabia, que la rabia es nuestra, ¿verdad? El sentimiento de rabia es un querer no alcanzado, algo que tú de alguna u otra manera no logras. No logras que la otra persona te preste atención, no alcanzaste un objetivo, te dio rabia porque te frustraron, tú querías alcanzar algo y a veces
a veces lo tenemos tan inconsciente también que no nos percatamos de cuál es el problema de raíz y por eso podemos llegar hasta la violencia, porque simple y llanamente Deyanira, no lo si es. me permites, mira, hay algo importante que has dicho, Deyanira, y lo has repetido varias veces, ¿no? Que el cerebro, claro, has dicho que es triuno, tiene tres partes, tiene lóbulos, etcétera, pero también recordemos que Deyanira dijo de que ese cerebro, todos los componentes del cerebro trabajan, todos, no solamente uno está pegado, enganchado a uno, y trabajan a veces en cuestiones, en fracciones de segundo, pasa la conducción de un lado a otro. Por ejemplo, yo digo, quiero motivar a Gisela. En este momento digo eso. Ahí estoy actuando desde mi racional, no del límbico. Pero ahora, cuando ese quiero, o necesito, o voy a, pero para hacerlo, tendría que hacerlo desde el límbico. Entonces, fíjense cómo se conecta. Y eso capaz de son milisegundos. Porque Pero desde mi Exacto. límbico voy a la La llegamos al respuesta es pregunta. límbico de ella. integrada, la respuesta es integrada. Claro, Siempre la respuesta es integrada. Que tengamos una tendencia u otra es válido, pero siempre la respuesta es integrada. ¿Ok? Pero entonces la provocación a este querer debe venir por una pregunta. Voy a ir a esta explicación porque la duda me va a carcomer durante toda la noche si no la resuelvo ahorita. El tema es que si yo, por ejemplo, estoy ofreciendo un curso, entonces yo debo motivar al límbico a través de, ¿quieres lograr mejorar? ¿Quieres No, lograr graduarte? no, lo que pasa es que ahí estamos dando un salto cuántico con tu pregunta. Porque fíjate, nosotros ahorita solamente estamos viendo lo que el cerebro hace. Vamos a personalizar al cerebro, vamos a hablar como que fuera un individuo, lo que el cerebro quiere, lo que el cerebro busca, lo que el cerebro hace, ¿ok? Solamente estamos viendo eso. No estamos entrando en el detalle de cuál es la necesidad o el querer. Eso lo vamos a ver después. Solamente estamos viendo las funciones del cerebro, o sea, conociendo cómo es la anatomía, las estructuras, la química y en base a eso, cómo funciona el cerebro. Y por eso le puse esa lista de atributos, ¿verdad? Unos atributos, unas características de cómo es ese funcionamiento, lo que busca, lo que Ok. percibe, lo que quiere. Ok. Nos quedamos ahí. Para responder tu pregunta, tenemos que identificar las necesidades o el querer, ¿verdad? O la teoría. Puede ser una teoría, puede ser un querer, puede ser una necesidad. Identificamos eso. Cuando enlazamos esas dos cosas, podemos entonces ir a crear las estrategias una por una. Para cada uno de estos funcionamientos del cerebro, tú puedes tener una estrategia específica. ¿Ok? Pero tienes que estar claro primero qué es lo que hace el cerebro naturalmente, o sea, biológicamente, cómo funciona el cerebro desde el punto de vista biológico, normal. Eso se sabe por neurociencia, eso se ha desentrañado. Todavía falta muchísimo, pero la información que tenemos la podemos poner así en una lista. Bueno, el cerebro vemos que hace esto, hace aquello, busca aquello, percibe eso. Ajá, ok, si el cerebro hace eso, vamos a casarlo con las necesidades y los querer, el querer, ¿sí? Vamos a casar. Ya sabemos que si esa necesidad o ese querer no se alcanza, hay una frustración y ya sabemos las emociones asociadas a la frustración. Ya sabemos que si esa necesidad o ese querer se logra, también tenemos unas emociones asociadas, ¿sí? Y las conocemos todo y sabemos las características y sabemos lo bueno y lo malo de cada cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a permitir ir diseñando paso a paso cada estrategia, porque una estrategia es la página web, el landing page, una estrategia es las redes sociales, es los mensajes de audio, el WhatsApp, la comunicación, la redacción, los copy, la descripción, la imagen, los colores, o sea, entonces tienes que casar cada una de esas funciones con las necesidades y a su vez ir haciendo estrategias una por una. ¿Ok? Acordándonos, claro, en esas funciones están los tres cerebros. Entonces ya nosotros ahorita podemos identificar a qué vamos a asociar a la neocorteza, qué vamos a asociar al límbico y qué vamos a asociar al reptil. Cuando estamos hablando de instinto, de sobrevivencia, escasez, ¿sí? Entonces, eso te va a llevar, en lo que manejes bien eso,
automáticamente tú vas a empezar a ver las estrategias claritas. Tú sabes lo que tienes que hacer porque el cerebro huye, ¿verdad? Resuelve la escasez. No le gusta, resuelve la escasez. Entonces, inmediatamente eso, cuando empecemos a digerir, a procesar bien esa información, vamos nosotros mismos a deducir las estrategias, pero una por una, bien enlazada, y eso garantiza más el éxito, porque tú estás casando una cosa con la otra. ¿Me explico? Yanira, la profesora Loyola tiene Loyola, levantó la mano. Gracias, profesora. de nada. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, 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 Loyola, hola. No, bueno, creo que ya la profesora de Yanira apuntó lo que les quería comentar a Egmar, que ya. estamos en el nivel de cómo se comporta el cerebro. El cerebro da una respuesta cuando está motivado y cuando cualquier cosa se ajusta a sus necesidades muy íntimas, a su memoria, a sus experiencias y eso. Eso es lo que estamos ahora. Ya las estrategias son otras cosas como lo está apuntando. En este momento, cuando te hablas de motivación es que sabemos que el cerebro responde a motivaciones y a necesidades puntuales que el individuo tiene. Eso es a este nivel. Y después vamos avanzando con las estrategias. Exacto. Bueno, miren, Exactamente. señores, les recordamos, como dijimos al inicio, que las sesiones tienen que terminar a las 8, pero no el tema, porque igual que el lunes pasado, ¿no? Yo sé que ustedes tienen interés en seguir preguntándole a la profesora de Yanira y es muy gentil en responderles también, pero como sesión online, la cerramos a las 8. Todas las preguntas que ustedes estén ahí pendientes hoy, mañana, más tarde, hagan en el grupo. Y ahí entonces la profesora Yanira en un momento le va a ir respondiendo. Porque tal vez ahora no tienen, pero mañana cuando empiezan a volver a ver el material, esto, el otro, o revisan la grabación, vienen otras cosas. Pero háganlo en ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Para mantener la cultura nuestra que a las 8 pues tenemos que cerrar nuestras reuniones, porque todos también, me imagino, tienen una agenda personal, ¿no? Ya saben que esto debe terminar a las 8, a partir de las 8, bueno, voy a hacer esto, el otro. ¿De acuerdo? Bien. Profesor de Yanira, le dejo Bueno, entonces acuérdense que sí, recuerden que aquí no hay preguntas buenas ni malas, ni preguntas obvias tampoco, ¿no? Y ni tampoco tengo todas las respuestas. Cuando no sepa, no sé algo. Pero eso es válido, pueden preguntar Muy bien. y bueno, perfecto. Por ahí vi unas preguntas ya, las voy a anotar, Rosemary, las voy a anotar del chat Sí, o y te las mejor le respondo en el grupo. sugerimos que la hagan directamente en el grupo WhatsApp. Sí, Exacto. mejor directamente para que la profesora en un momento, no ahorita, porque también está después de 2 horas hablando, de descansar, vamos a dejar que descanse un rato, ¿verdad? ¿Verdad? La responda más tarde o mañana, pues, ¿no? Total, el tema, señores, no ha terminado. Este tema, de hecho, la profesora Loyola lo acaba de decir. La profesora Deyanira está hablando de la tarima de la ciencia, pero tenemos que bajar a la tarima de la estrategia, ya lo dijo la profesora Loyola, pero eso no viene la próxima semana, se va a ir dando poco a poco en los módulos. Pero la Sí, profesora Deyanira todavía vamos está abriendo el terreno, claro, Exacto. está sembrando para que nosotros pues cosechemos todo eso. ¿Eh? Por eso que empezamos por este tema y trajimos a la profesora Yanira, que además de ser docente en la Facultad de Medicina de la UCB, es experta en esta materia, pues, ¿no? Pero todos tenemos que irla con mucha atención. Profesora de Yanira, entonces el micrófono para que nos despida, nos dé las buenas noches, feliz fin de semana y seguimos contactados por el WhatsApp. Bueno, sí, feliz noche. Estoy muy contenta por la interacción y la participación de ustedes, de verdad. Estamos a la orden en el grupo. Hagan preguntas, no les dé pena, manifiéstense, comenten y estamos en contacto. Denme un tiempo para descargar la Claro. presentación y se las envío por el grupo como la vez pasada. Y ahorita tengo que acordarme de cerrar la grabación. Sí, sí. No, pero si cierras la sesión y no la cierras la grabación, se cierra automáticamente la grabación. Ok, Pero es perfecto. mejor cerrarla. Entonces, bueno, feliz noche, feliz fin de semana. Espero que les haya Chao, gustado y chao. les Chao, Juan sirva mi Eduardo. clase de hoy. Chao, Giselita. Chao, Gracias, Gracias, buenas gracias. chao, noches. Jenny, a las que Feliz conozco. noche. Chao, Isa. Chao, Yulani. Chao, Gracias, feliz Victoria. noche. Chao, Isa. Chao, que estén bien. Gracias, Sigmar.
Ya, Deyanira, allí donde dice grabar, ¿ves? Si tú le das, haces clic, ahí vas a conseguir detener la grabación. Ok. Al lado de compartir que está en